La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Romanos capítulo 3, hermanos, abra su Biblia, entonces ahí en Romanos, en el capítulo 3, y hermanos, nuestro estudio entonces está ahora ya en Romanos. Vamos a leer unos versos para que usted, hermanos, entienda más o menos de lo que está hablando Romanos, así que yo le voy a suplicar que abra su Biblia ahí, y lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo tiene una discusión, hermanos, con los que envía estas cartas, está enviando las cartas, porque claro, a él le había llegado, hermanos, preguntas y ahora él les está contestando y les dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Algo que, hermanos, los judíos estaban muy seguros de su salvación porque estaban circuncidados. Dice: mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Verso 3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo pregunta: si alguno ha sido incrédulo, ¿será que Dios no sigue siendo fiel? Dios sigue siendo fiel. De ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para los que sean justificados en tu palabra. Y venzas cuando fueres juzgado. Lo voy a dejar ahí, hermanos, porque vamos a regresarnos al verso 1 del capítulo 3, y quiero entonces volver a leer el verso 3. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es algo que hemos venido hablando mucho en este libro de Romanos. ¿Qué ventaja tienen entonces los judíos? Los judíos, hermanos, se sentían orgullosos de tener una circuncisión, aunque, hermanos, era nomás simplemente una religión para ellos. Muchas veces nosotros nos conformamos con tener una Biblia y venir a la iglesia, hermanos, y nos sentimos cristianos. A ellos, hermanos, se les había sido confiado algo muy importante, que el verso 1 y el verso 2, hermanos, que era la palabra. Mire el verso 1 y 2, dice: mucho, en toda manera, el verso 2, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En vez de confiarle la religión, hermanos, se le había confiado la palabra. Ellos tuvieron, hermanos, el privilegio de tener la palabra, el privilegio de tener las promesas de Dios, de tener, hermanos, de ser portavoz de la palabra de Dios, y en vez de sentirse ese privilegio de tener la palabra de Dios, se convirtieron en un pueblo religioso. Y yo creo que a través de muchos años nosotros, de mirar a Israel, hermanos, hemos aprendido algo, que nosotros tenemos esa tensión también de volvernos religiosos después de un cierto tiempo de ser cristianos, de volvernos ritualistas, rutinarios, de sentirnos cómodos, hermanos, y que Dios está conforme con nosotros. Sentirnos, hermanos, es más, sentirnos que quizás Dios está privilegiado de que nosotros seamos sus hijos y no ser al revés. Entonces, después de tener esa comodidad y esa confianza vana en nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de que nuestra salvación no está basada en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ya hizo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Confiar en la palabra de Dios, que se nos ha confiado a nosotros, hermanos. Jesús le recomendó al pueblo de Israel en aquel tiempo que fueran y investigaran la palabra de Dios. Es algo que nosotros, hermanos, como cristianos, deberíamos, cada uno de nosotros, ser gente que investiga la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos peligrosos, hermanos, que miramos gente de toda clase, de que la salvación está basada en muchos ritualismos, hermanos, y confunde a las personas. Entonces, hay que ver si los fenómenos que están sucediendo alrededor de nosotros son basados a la palabra de Dios, o son basados a una emoción, o son basados a
a simplemente ideas personales de ellos, hermanos. Vamos a ir aquí al libro de Hechos, capítulo 7, verso 38, hermanos. Moisés recibe, hermano, la palabra, así como Abraham también recibió la palabra, Moisés también la recibe. 7:38, por favor. Amén. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés recibió la palabra directa de Dios, hermanos, y que la transmitiera al pueblo. Ahora usted no ha oído una voz que resuena en el cielo, que retumba, hermanos, como la oyeron mucha gente. Pero esas mismas palabras que se le dieron a Moisés, es la misma palabra que tenemos plasmada, hermanos, en este libro. Usted no oye una voz audible, pero puede escucharla a través de la lectura de la palabra. Hermano, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, está oyendo la voz de Dios. Por eso mucha gente dice, Dios nunca me ha hablado. Póngase a leer la Biblia para que Dios le hable, hermano, y va a ver que Dios le habla. Por eso, hermano, esta es la voz de Dios, esta es la palabra de Dios, y quiere que Dios le hable, hermano, abra la Biblia. Gloria a Dios. Miren Deuteronomios también, hermanos, aquí Moisés también recibiendo la palabra. 4:12, por favor. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. No vieron figura, sino que oyeron la voz de la palabra de Dios. Hermano, qué triste es escuchar la voz de Dios y ignorar la palabra, o ignorar la voz de Dios. Qué triste es ahora, hermanos, que la gente prefiere no escuchar la palabra de Dios, sino venir a la iglesia, hermanos, a hacer un ritualismo en las iglesias y dejar que la palabra de Dios, hermanos, tome un papel de segunda mano. Nosotros necesitamos, hermanos, para el crecimiento de nosotros, la palabra de Dios. Si usted, hermanos, pierde esas dos cosas que son la palabra de Dios y la oración, hermanos, no somos cristianos eficaces. Usted podrá, hermanos, tal vez tener mucha oración, pero pues si no tiene palabra, ¿cómo conoce a Dios? ¿Cómo sabe con quién está hablando? Yo estoy de acuerdo si usted no sabe leer, si usted no conoce, nunca ha ido a la escuela, Dios se manifiesta en usted. Pero si usted sabe leer, hermano, usted tiene dos obligaciones como cristiano, la oración y la palabra de Dios para ser nutridos. Deuteronomio 6:1 al 2, por favor. Amén. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oiga, hermanos, ¿cada cuánto tenía que recordarse la palabra? Hermano, ¿le lee usted la palabra de Dios a su niño todos los días? Fíjese que Moica se queda ahí con nosotros, hermanos, y para él es castigo ahorita, hermanos. Pero le he puesto de que todos los días me tiene que leer 10 versos. Y me dice, ¿pero por qué? Así como pasas en la tablet media hora, 1 hora, 2 horas, solo quiero 10 versículos que me los leas. Hermano, se revuelca y todo, le digo, te quito la tablet, te quito todo hasta que me leas esos 10 versos. ¿Sabe? ¿Quiere estar en la tablet? Me lee los 10 versos. Entonces, para ellos es castigo, hermano, para los niños. Pero, ¿quién va a ser el beneficiado? Él. Me gustaría castigarlo a usted también de esa manera, nomás que usted no me va a hacer caso, ¿va? Pero, muy casi me hace caso, ni modo, ¿va? Pero usted no me haría caso a mí. Los judíos, hermanos, recordaban los privilegios de Dios, pero habían olvidado los mandamientos de Dios. Fíjese que nosotros, hermanos, como cristianos nos recordamos de las bendiciones de Dios, pero no de nuestras obligaciones con Dios. Bendecido, hermano. Bendición, hermanos, que sean bendecidos. Sí, nos encantan las bendiciones, pero recordar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesús dejó? Dejó uno nada más, hermanos.
Dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, hermanos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted y yo cumpliéramos solo ese mandamiento, otro gallo nos cantara a nosotros, hermanos. Fuéramos otros cristianos diferentes. Mire Juan 5:39. Jesús recomendó, hermano, que usted y yo estudiáramos la palabra. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si Jesús estuviera aquí, hermanos, su recomendación fuera, estudien la Biblia. O sea que yo no ando lejos de lo que Jesús enseñaba. Él quería que la gente escudriñara la palabra para que entendiera a Jesús. ¿Por qué mucha gente no entiende a Jesús ahora, hermanos? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no se ajusta a las ideas de ellos. Pero cuando usted lea la Biblia, usted ve, hermanos, que Dios no se tiene que ajustar a nuestras ideas, sino nosotros a la palabra de Dios, no las ideas de Dios, porque Dios no cambia de ideas, Él solo tiene una idea. Y la idea de Él, hermano, está reflejada en la palabra de Dios, y entonces nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios para poder crecer. Jesús les dijo, vayan y escudriñen la palabra de Dios. El crecimiento del hombre está en la palabra, y se los dejó a ellos, hermanos, la palabra de Dios. El religioso, hermanos, se aleja de la palabra por no escudriñar la palabra, hermanos. Marcos 12:24, por favor. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erraban? Porque ignoraban las Escrituras, ignoraban la palabra. Entonces, la iglesia erra. ¿Sabe qué es errar, no? Hermanos, no pegarle al blanco. La iglesia se confunde, la iglesia se equivoca, el cristiano se equivoca porque no escudriña la palabra de Dios. Ahora en día confiamos en el hombre que está detrás de un púlpito y ponemos toda nuestra confianza que él nos está predicando bien y nos está instruyendo bien. Triste, hermanos, ahora en día ver esas grandes iglesias, mega iglesias, miles de personas, hermanos, y ver de que esas personas están confiando que su líder que les está predicando buena palabra de Dios, sin darse cuenta, hermanos, de que realmente están siendo errados. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. El hecho de que yo vaya a una mega iglesia, hermanos, no quiere decir que yo tengo que confiar en ese hombre. Igualmente aquí, usted tiene que poner su confianza en la palabra. En primer lugar, hermano, en la palabra de Dios, no el que está predicando. Si yo estoy equivocado, usted escudriñe en la palabra de Dios y usted vea, hermano, quién está equivocado, la Biblia o yo. Y usted acepte lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Que la Biblia, hermanos, tiene la razón, yo no tengo la razón. O sea que si yo estoy equivocado, usted váyase por lo que la Biblia dice, no por lo que yo digo. La iglesia se encuentra, hermanos, en las mismas condiciones que se encontraba, hermanos, los judíos, perdidos. No se encuentran, hermanos, ubicados. La iglesia está perdida ahorita. La iglesia está llena de religión. La iglesia no encuentra, hermanos, dónde está ubicada. Mire, Hebreos 10:26-27, por favor. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta el verso 27, ¿va? Nota, hermanos, después de conocer la verdad, ya no hay, hermanos, otra oportunidad. Y Jesús dijo que Él era la verdad. Jesús recomendó, hermanos, que la verdad estaba en las palabras, en las Escrituras. Entonces, la verdad, hermanos, no está en el conocimiento de un hombre, la verdad no está en un predicador, la verdad está en Cristo Jesús, la verdad está en la palabra de Dios. Mire, hermanos, qué triste que usted diga, yo nunca oigo la voz de Dios, hermanos, y se lleva este libro a su casa, lo trae, hermano. Esta es la voz de Dios. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios, platicar con Dios y conocer cuáles son los propósitos que Dios tiene con usted? Abra la Biblia. Pero ¿por qué tenemos ese problema, hermanos?
tan grandes de que nos dan gran sueño cuando leemos la Biblia. Es que me da mareo, hermano, cuando empiezo a ver así como medio borracho. Esas son excusas, tómese un buen café. Tómese una buena olla de café, hermano, si le da sueño. ¿Sabe qué dicen los verdaderos, hermanos, instructores de la Biblia? Dice que si usted quiere entender la Biblia, nunca la lea cansado. Que duerma un ratito, tómese un nap y luego lea la Biblia. Si no, se va a quedar usted todo ahí, hermano, como de esos gallos que duermen así con el cuello todo. Hermano, tómese ¿cómo se dice? Un nap, hermano, una hora. No, que después de que se duerma el nap viene la televisión. No, ahorita que viene con la mente fresca, hermano, póngase a leer la Biblia. Que estoy muy ocupado. Mentiras. Usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo para leer la Biblia. Todo el mundo tiene tiempo. Y no importa, hermanos, cuán ocupados estemos. Tenemos tiempo para leer la Biblia. 10, 15 minutos, ¿qué son? El crecimiento que vamos a tener, el conocimiento de la palabra de Dios. Un hogar donde no se abre la palabra de Dios, hermanos. Mire, si abriéramos la Biblia como abrimos el Facebook, hermanos. Mire, en el trabajo veo a los muchachos, hermano, cada rato sacando el teléfono y aquella picazón, hermano. Y lo peor que los andan regañando cada rato. Pero ahí andan con la comezón de chequear el Facebook. Y muchos cuando se levantan, hermano, con los ojos todos cheleados todavía, lo primero que quieren es chequear o sea, así chequearan la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Aquí no hay ninguno, hermanos. No hay ninguno. Verso 3, verso 4, hermanos, de aquí de Romanos 3 y 4. Dice entonces, pues, que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, pregunta Pablo. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras. Y venzas cuando seas juzgado. Mire, hermanos, todo porque nosotros seamos desobedientes o porque nosotros no le creamos a la palabra de Dios, Dios no va a cambiar de idea. Dios sigue siendo igual. Porque nosotros seamos infieles, Dios va a seguir siendo fiel. A veces nos molestamos que algún hermano X, mire que no se comporta. Déjelo, crezca usted. El problema es usted. Queremos arreglar a medio mundo y nosotros andamos más chanfleados que el Chavo del 8, hermanos. Y queremos arreglar a medio mundo. Arréglese usted. Arregle su vida. Deje a los demás. Porque ellos van a ser juzgados. Usted no va a estar allá de metiche, ¿va? No, hermano, mire Dios, fíjese que yo lo vi. No, hermano, cada quien va a ser juzgado. ¿Verdad? Cada quien va a ser juzgado, hermano. Mire, no se puede, hermano, depender de una promesa solamente. De decir, bueno, Dios va a cambiar de idea. Dios ha prometido, hermanos, pasarnos de este mundo. ¿Cómo lo va a hacer Él? No sé. En este mundo vamos a tener dificultades. Hay veces de victoria, a veces estamos en el suelo, pero Dios nos va a sacar de aquí. Dios tiene más que una promesa, hermanos. Tiene muchas promesas para usted. Dios no es mezquino con una promesa, hermanos. Dios ha prometido tantas promesas en la palabra de Dios, pero a veces, hermanos, ni a una de ellas le pegamos nosotros. Porque si alguno de ellos, hermanos, ha sido incrédulo, dice, Dios no va a seguir cambiando. Dios no cambia porque alguno sea incrédulo. Vamos aquí a Zacarías, hermanos, 12, 10, 11, por favor. Zacarías, todavía hay esperanza para Israel, dice Dios. Sí, hermanos. Miramos a Israel que está más perdido que a saber qué, hermanos, pero hay esperanzas para Israel. Zacarías 12, 10, 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Note, hermanos, aquí está hablando de una profecía futura, no está hablando de algo presente todavía. Israel un día va a llorar, hermanos, por el que traspasaron. Va a decir, ¿qué hicimos, Dios mío? ¿Por qué no lo recibimos? Van a llorar por su pueblo. Hermanos, Dios no ha olvidado a Israel. ¿Israel es rebelde, sí o no? Sí. ¿Pero ha olvidado Dios a Israel? No, Dios no lo ha olvidado a usted, hermanos. Mire, ¿usted es obediente a la palabra de Dios? No, hermano, ni levante la mano porque es peligroso. Usted es desobediente igual que yo. Pero ¿Dios ha cambiado de idea en el plan de Dios para usted? No. Si yo cuento de 1 al 100, hermanos, ¿de qué tan obedientes somos? Quizás somos 50-50. ¿O me equivoco? Si contamos del 1 al 10, ¿le pega a usted algún 5? Usted obedece en algunas cosas, pero es desobediente en otras. Podrá ser una miel, un amor usted, hermanos, con las personas, pero cuando se enoja, cuidadito. Parece el Incredible Hulk, ¿eh? Cuando se enoja. ¿De qué sirve que sea una miel usted, hermanos, y cuando se enoja, hermanos, se pone colorado, pálido, verde y amarillo, hermanos, y se le fue el gozo de Dios? Romanos 11:1, por favor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha cambiado, Dios no ha dejado a Israel. Y si Dios no ha dejado a Israel, ¿lo ha dejado Dios a usted, hermanos? Dios no ha cambiado con usted. ¿Ha cambiado la estrategia de Dios, hermanos, en 2000 años para salvar? No, la estrategia es la misma, Jesús, la gracia. ¿Ha cambiado Dios porque somos rebeldes, hermanos, y la iglesia está toda chanfleada ahora en día? No, Dios no ha cambiado. Dios sigue igual. Dios tiene planes para usted, hermanos, para bendecirlo, pero esas bendiciones a veces no van a llegar nunca, jamás. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Israel, hermanos, tenía muchas bendiciones que nunca han llegado a Israel. Dios le dijo que iba a ser bendecido, hermanos, y que iba a conquistar muchísimo. No pudo, por desobediente. Pero las bendiciones de Dios estaban para Israel. Las bendiciones para usted como hijo de Dios, hermanos, hay muchas, pero no llegan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia es grande. No le creemos a la palabra de Dios. Pensamos que puede ser muy aburrido. La salvación de Israel, hermanos, es tan inimitable. O sea, Dios, hermanos, tiene la salvación para Israel. ¿Cuándo? Pues están sufriendo. La salvación para usted, Dios no está cambiando. Dios no cambió para Israel, Dios no va a cambiar para usted. Dios sigue, hermanos, con usted. Sea Dios veraz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo hombre mentiroso. O sea, hermanos, que Dios está comprometido, y cuando Dios se compromete, Dios no cambia de idea. ¿Quién es el mentiroso entonces? Dice, el hombre. Dios no cambia. Dios no puede ser mentiroso. Vamos a ir a Salmos 5:4, por favor. Amén. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Hermanos, ¿cree que Dios se complace en las desgracias que a nosotros nos suceden, hermanos? Que nos van de la patada a veces. Y dice Dios, ¿cómo me alegro? ¿Cómo le está yendo de mal a fulano, mengano? ¿Dios se complace en eso? No. Pero ¿sabe por qué compadecemos todos esos, pasamos todos esos males? Porque somos tercos. Somos desobedientes. Pero Dios no se complace en la maldad.
Dios tiene bendiciones para usted, pero Dios no cambia. Ahora, no solo porque usted sea desobediente, Dios le va a dar las bendiciones. Dios no es como nosotros, hermanos, que su hijo es desobediente y usted de todas maneras le sigue dando los premios que usted prometió. Si te portas bien, te voy a dar esto. El niño se portó mal, de todas maneras le da el premio. Entonces el niño dice, de todas maneras me lo dan. ¿Verdad? El niño, hermanos, que se porta mal, y usted es un papá correcto, un papá inteligente, hermanos, ese niño, o sea, no se le da lo que no se merece. Si limpias tu cama, limpias tu cuarto, limpias esto, te voy a dar esto. Pero si no lo hizo, ¿se lo va a dar a usted? Bueno, supuestamente no, ¿verdad? Pero dice, ay, pobrecito, hizo la mitad, se lo voy a dar. Alcahuetos los papás. Verso 5, hermanos, al 8. Verso 5 al 8. Dice entonces la palabra. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, esto es importante. Pablo dice, yo hablo palabras como ser humano para que ustedes me entiendan, dice. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Dice, si yo miento y soy, ¿cómo se llama? La gloria de Dios crece, entonces ¿por qué soy juzgado? Verso 8, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Fíjese que había un dicho en Israel, hermanos, y hay gente también que creen, hermanos, que entre más males hagan, más bendiciones van a venir en sus vidas. ¿Sabe que yo conocía, y ahora es pastor este hombre, hermanos? Decía él, a mí no me gusta meterme muy a fondo con Dios, porque cada vez que me meto a fondo con Dios me van más males, me va peor, decía. Entonces ahora como pastor yo no sé cómo le hará, quizás a media, ¿va? Porque decía, cada vez que me meto con Dios, me va peor. Hermanos, ¿será eso correcto? ¿Será verdad? Esa es una mentira. A usted le va bien o mal, hermanos, haga bien o haga mal, a veces le va a ir mal. Porque vivimos en un mundo pecador. Ahora, de repente, hermanos, a usted hace cosas malas, equivocadas, y el castigo de la maldad y de la equivocación que usted hizo le va a ir mal. Pero puedo ver hombres que han hecho bien y les ha ido mal. No realmente, hermanos, todo el tiempo funciona de la misma manera. Job, ¿le fue mal? ¿Qué mal hizo él? Pero le fue mal. Y hay gente que ha hecho mal y le va mal. Pero no garantiza, hermanos, que todo el tiempo porque hace bien le va a ir bien. Los hombres de Dios, hermanos, fueron entregados a la muerte. ¿Hacían bien? Sí, pero les fue mal. O sea, no garantiza de que usted haga el bien y le va a ir bien. Pero de todas maneras, hermanos, venga lo que venga, usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. Pedro dice, ay, como si fuera, ¿para qué se asustan si le vienen, ¿cómo se llama? Tribulaciones, dice Pedro. O sea, habla Pedro y dice, hasta gócense en las tribulaciones. No todo el tiempo, hermano, nos va a ir bien. Disfrute los momentos que le van bien a usted. Porque de repente vienen unas, hermanos, que le llueve y todo. Después, hermano, viene hasta un temblor, después de la lluvia. Y usted dice, no hombre, no salgo, no la veo yo. Espérese. Pareciera, hermano, que Pablo está resaltando el pecado y la desobediencia en esto, pero no lo está haciendo, hermanos. Estas eran ideas que habían a veces en el pueblo de Israel y ahora incluso en los cristianos. Dios es un Dios justo. Salmo 58:11, por favor.
Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios juzga, hermanos. Hay galardones para los que obedecen. 58, 11, ¿verdad? 98, 2, por favor. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Dios es justo, hermanos. Algunos creían que Pablo creía que en los males, hermanos, se podía crecer la salvación. No, hermanos. Él solo daba a entender, hermanos, que esas ideas eran erróneas y que no podemos, hermanos, por la injusticia de nosotros, detener la justicia de Dios. Dios va a seguir siendo justo aunque usted sea injusto. ¿Me explico? Ahora, ¿quién va a pagar por los platos rotos? Nosotros. Pero porque usted y yo seamos injustos, hermanos, Dios no va a tener su justicia. Dios va a seguir siendo justo. Porque Judas, hermanos, tenía malas intenciones. ¿Dios paró su plan? No, él siguió con su plan. Uno fue ahorcado, el otro fue crucificado. Uno, hermanos, le aseguro que directo al infierno se fue. Judas. Jesús fue glorificado. Por eso el plan de Dios no se va a detener, hermanos. Romanos 5:20, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Parecía que Pablo, hermanos, está en contra de la ley y no está hablando de eso, sino que, hermanos, ¿cómo se echó de ver de que el pecado abundó? Hermanos, el pecado no es que haya abundado, sino que la ley hizo demostrar, hermanos, que usted y yo somos pecadores. La ley no salva a nadie, y eso lo vamos a ver, hermanos, en Romanos 5, en Romanos 6, hermanos, que la ley no salva a nadie. La ley solo lo que nos hace entender a nosotros que somos deudores y que, ¿cómo se llama? Somos hermanos que quebrantamos la ley. Pero la ley no salva a nadie. Así que aquel que quiere vivir por la ley, hermanos, no se puede justificar. Capítulo 6, verso 1. Todo esto lo vamos a ir explicando más adelante, hermanos, en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo lo dice bien claro, hermanos. ¿Cómo podemos permanecer en el pecado si ya morimos? En el capítulo 6 vamos a ver, hermanos, que se han oído predicadores que dicen que tenemos que ir muriendo, ¿sí o no? No se puede. Usted tiene que morir, sí o sí. Usted no está en agonías todo el tiempo. O usted muere, o usted está más vivo que saber qué. El muerto, hermanos, habla en aquella actitud, hermanos, que el muerto en Cristo ya no está ligado a la ley. Como lo dice el capítulo 7 de Romanos, lo explica, por ejemplo, y pone de ejemplo la mujer casada. Dice que mientras ella viva, dice, ella está ligada a él, hermanos, pero nomás muriendo uno de los dos, el otro queda libre. Y se puede, ¿ok? ¿Qué es lo que los liberó? Solamente la muerte. Pablo no está intentando hablar del matrimonio. Lo que está poniendo, hermanos, es una ley que todo el mundo entendía. El matrimonio, una institución antigua, hermanos. Y da a entender de que la única manera de ser libre era que muriera una persona. De esta manera, hermanos, la única manera que nosotros quedamos libres de la ley es muriendo. Pero si usted está en agonía, todavía está vivo. Usted tiene que morir. Mucha gente dice, tenemos que ir muriendo. No, hermano, usted muere y resucita entonces cada rato. Los hombres les gusta, hermanos, creer que son básicamente buenos. Nosotros creemos que a veces somos buenos. Mire, verso 9. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado al judío y a los gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora entonces,
¿quiénes somos nosotros, los cristianos? ¿Somos mejores que los judíos? Dice, ya hemos hablado del judío, ahora hermanos es para nosotros. ¿Somos mejores nosotros? Esta creencia, hermanos, ha sido muy, ¿cómo le diré?, exaltada en estos días, que incluso hay libros donde dicen de que nosotros somos el Israel de Dios ahora. Unos le llaman el Israel espiritual a la iglesia, otros le llaman de que Dios cambió a Israel por la iglesia. Todo eso es equivocado, hermanos. Dios no ha cambiado a Israel. Nosotros no somos mejores que Israel. Nosotros no somos mejores que los judíos. Hermanos, los mismos problemas que tienen los judíos los tenemos nosotros. Que nos hemos convertido en religiosos, conformistas, que no, hermanos, deleitamos de la palabra de Dios, que estamos a veces más confundidos que a saber qué, hermanos, porque no leemos la palabra de Dios. Israel, hermanos, tenía a los rabinos, tenía, hermanos, a los maestros de la ley y aún así estaban confundidos. ¿Cuántos maestros de la palabra de Dios hay ahora en nuestro alrededor, hermanos? Bueno, que se creen maestros. Muchísimos rabinos de la palabra de Dios. Hablo entre cristianos, hermanos, grandes apóstoles que se llaman ahora, hermanos, apóstoles, maestros en medio de la congregación. ¿Y qué enseñan? ¿Enseñan la palabra? A veces estamos, hermanos, viéndolos a ellos y realmente miramos, hermanos, que están más confundidos ellos que hasta Israel. Hoy Pablo se refiere, hermanos, a los cristianos. ¿Somos mejores? Pablo ya atacó, dice, a los judíos, atacó a los gentiles. Ahora, ¿quiénes? Los creyentes. Gálatas 3:15, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, hermano, no se le puede añadir ni se le puede quitar, ¿verdad? El pacto sigue válido, hermanos, y el pacto de Dios ha seguido válido con nosotros. Ahora le dice a Israel, a la iglesia, Dios no ha cambiado, nosotros no somos mejores. Hermanos, nosotros como iglesia no somos mejores que Israel. Verso 10 y 12, hermanos, rápidamente. Dice el verso 10, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. Ya está la segunda vez, hermano, que la Biblia habla de esa manera. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren, hermanos, duele mucho esto, pero dice, no hay quien busque a Dios. O sea que hasta el que mejor busca a Dios, en realidad no lo está buscando como debe de buscarlo. Si el que busca a Dios, aquí le dice que no lo busca, ¿sabe pues? Porque no lo buscamos como debe de ser. Nuestro corazón está muy lejos a veces. ¿Y qué será con aquellos hermanos que ni siquiera abren la Biblia? Es más, ni para darse viento, hermano, ocupan la Biblia. Debido a la caída de la naturaleza del hombre, hermanos, es sorprendente, hermanos, cómo el hombre cada vez crece más en el pecado. El pecado ha ido multiplicándose, hermanos. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Qué es justo? Una persona, hermano, que no erra, ¿no? Pero Dios le llamó justos a muchos hombres. ¿Sabe por qué somos justos nosotros? Porque estamos confiando en Cristo. Pero hablando en la justicia de nosotros, no somos justos. Si nosotros, hermanos, confiamos en lo que nosotros hacemos, no somos justos. Mire, Salmos 14, verso 1 al 6, rapidito, porque son varios versos aquí, hermano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad.
que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Mira, hermanos, el salmista dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien invoque. El hombre, hermanos, le encanta el pecado. Honestamente, el pecado deleita al cuerpo, hermanos. El pecado, hermanos, le llama la atención al cuerpo. Es más divertido pecar que buscar a Dios. Es más fácil, hermanos, deleitarse en la carne que deleitar el espíritu. La justicia es uno de los enfoques, hermanos, que Pablo de aquí en adelante va a tratar en el libro de Romanos. La justicia, la justicia. El libro de Romanos, hermanos, se trata mucho de la justicia. Es claro, hermanos, que las personas están, hermanos, capacitadas para hacer muchas cosas buenas. Porque dice que no hay ninguno bueno, pero sí hay gente que hace cosas buenas. Pero esa misma gente que hace cosas buenas, hace cosas malvadas. O sea, usted en la honestidad, hermanos, usted ve una ancianita, le ayuda a cruzar la calle, usted está haciendo cosas buenas. Usted, hermano, ayuda tal vez al vecino, usted hace cosas buenas, pero eso no lo hace bueno a usted. Por naturaleza a veces queremos hacer cosas buenas, pero nuestra naturaleza malvada que tenemos en nuestros cuerpos, hermanos, nos hacen desviarnos de la gracia de Dios. Mira, hermano, solo de ver nuestra naturaleza que tenemos, hermanos, que cuando uno muere, nadie se puede acercar a uno, hermanos, por aquella peste horrible que uno echa, hermanos. ¿Por qué? Porque uno, hermanos, está en un cuerpo, hermanos, que lo exalta, pero esto es pura vanidad, esto es pura basura. Esto es podredumbre. Yo me acuerdo, hermanos, en el tiempo de la guerra de El Salvador, la gente agarraba los pañuelos cuando estaba la gente tirada, hermano, podrido aquello, y uno no aguantaba, sentía que hasta el cerebro le dolía, hermano, de ver a la gente podrida en las calles. Eso es horrible. Uno tiene problemas con este cuerpo, hermanos. Uno puede hacer cosas buenas un día. Y a ese mismo que le hizo algo bueno, el siguiente día, hermano, capaz que le anda quebrando los dientes, usted sí le hizo algo malo. Así es el ser humano. Un día lo trata bien. Mira, la esposa, hermano, un día está cariño, mi amor, y que no sé qué, después le da una sopapeada buena, hermano. Pero andaba bien amoroso con la muchacha. Ahí anda de cariñoso, hermano, pegajoso, y después se comporta, hermanos, de otra manera. No hay una sola persona que haya vivido, hermanos, sobre esta tierra que sea justa. Si han sido justificados, ha sido por Dios. 2 Corintios 5:21, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justos entonces en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, de otra manera, no podemos ser justos, porque las obras que hacemos, hermanos, no hacemos cosas buenas. Es más malo lo que hacemos que lo que hacemos bueno. Mire Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la medida de Dios, hermanos? Perfecto. Sed como su Padre. ¿Quién? Dios. Perfecto. Hermano, a muchos ni de nombre les queda ese nombre, ¿no? Porque se ha fijado que he puesto de nombres perfectos, le dicen. Algunos conocen ahí, yo conozco filipinos, hermanos, se llaman perfecto. Hermano, mire, la línea de la justicia de Dios es que usted sea. Ahora dígame,
¿Podemos llegar a eso? Hermanos, nos cuesta, y llegar a la perfección de Dios nunca vamos a llegar. Jamás. Pero esa es la idea de Dios. Que la perfección cada día vaya pegándose más a Dios, hermano, pegándose más al Padre, no a las ideas de nosotros. Cuando usted ve, hermanos, que la justicia suya y se compara con Dios, hermanos, estamos lejos. Estamos perdidos, hermanos. Por eso somos mejor justificados en Cristo, hermano. Gracias a Dios, porque de otra manera no podemos. Los hombres pueden llegar a la perfección, hermanos, cuando ya están en Cristo Jesús. Dios los ve perfecto, aunque tenemos muchos problemas. Pero solamente en Cristo Jesús. Cuando estamos sometidos en Cristo, hermanos, Dios ha puesto, hermanos, en el camino hombres, hermanos, justos como, por ejemplo, número 1, Jesús, hermanos, y otros hombres que fueron conocidos como Abraham, que fueron justos, pero no en la justicia de Cristo, que hayan sido perfectos. Por ejemplo, Abraham, hermanos, Job, todos estos hombres, Dios le llamó, es más, hasta Lot, Dios le llamó justo, mi justo Lot. Hermanos, ¿por qué les llamaban justos? Porque creían en la promesa de Dios, pero no porque fueran justos en lo que ellos hacían. Lo que ellos hacían demostraban otras cosas. Por ejemplo, Lot, hermano, estaba más perdido que a saber qué. Y se le llama justo. No hay quien entienda. Salmos 53:3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre, hermanos, sin Cristo no puede entender nada. El hombre no tiene capacidad, hermanos, innata para comprender plenamente la verdad de Dios. Hermano, si nosotros lo que predicamos, hermanos, nos cuesta entender a Dios. ¿Cree que nosotros tenemos la plenitud de entender el plan completo de Dios? No. Entendemos por lo que se nos ha escrito aquí, hermanos, y basado a esto vamos entendiendo cada día, pero nuestra maldad que existe en nosotros, hermanos, nos cuesta entender el plan de Dios. Solo podemos conocerlo, hermanos, por medio de la palabra. Y la palabra es lo suficiente que tiene, hermanos, para que nosotros le entendamos a Dios. ¿Dónde nos quedamos? Romanos, ¿va? Romanos 1:20, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, hermanos, el no entender a Dios no hay excusa. Porque las cosas visibles, hermanos, que están en los cielos demuestran de que hay un Dios. Si alguien, hermanos, no entiende a Dios, solamente póngase a ver a los cielos. Y va a ver, hermanos, que hay un Dios que tuvo que crear todo eso. Por eso dice Proverbio, que es romano, se hacen visibles. Mire a Corintios 2, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. El hombre natural, hermanos, el hombre en la naturaleza carnal no puede entender las cosas de Dios. El hombre carnal. Los que no conocen a Dios, hermanos, tienen la mente entenebrecida. ¿Qué quiere decir entenebrecida? Oscura, sucia. Efesios 4:18, por favor, ¿no? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gloria a Dios. Mire, el hombre, hermano, no entiende a Dios solamente cuando Dios, hermanos, les abre el cerebro para que el evangelio llegue a ellos. Entonces, hermano, empezamos a entender a Dios. Les voy a contar una historia, hermanos. Estaba en los periódicos, la gente, hermanos, arisca a la verdad.
Y dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer si esto es la verdad? Esto salió en los periódicos en Canadá. Hay muchos patos, y uno de los tantos patos que había una pata y se comió una tapadera de una soda. El animal, hermano, no podía tragar, no podía hacer nada. Y lo denunciaron a las autoridades, hermanos, y esta animala hicieron de todo para ayudarla. Le tiraron comida, la querían atrapar, pero la animala no entendía que lo que querían era ayudarla. Lo que hizo, hermanos, es mejor desaparecerse. La mente de la gente está tan entenebrecida, hermanos, que cuando uno quiere ayudarles a ellos, lo que sienten es un ataque, un miedo. ¿Qué me quiere hacer? Ya me quiere quitar el dinero. ¿Verdad? Lo que dicen, mire, hermano, la gente cuenta tantas cosas allá afuera, hermanos, del cristianismo, que eso no es nuevo. Por ejemplo, ¿sabe usted cuando las primeras iglesias se empezaron a reunir, hermanos, se levantó ¿cómo se llama? Un rumor, que en la iglesia cristiana comían carne y que se comían a los niños. ¿Por qué se levantó ese rumor? Porque comían el cuerpo de Cristo. Y entonces decían, no, ¿cómo está eso? Estos son carnívoros, hermano. Y es más, mandaban a veces a matar a los cristianos porque eran carnívoros. Porque venían y comían el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace usted cuando hermanos, se reúne? Usted come el cuerpo de Cristo, pero de una manera, hermanos, figurada, no de una manera literal. Entonces esta pata, hermanos, desapareció y no la pudieron ayudar. A veces hay mucha gente, hermano, que usted le invita y le dice, ahí voy a llegar a la iglesia. Y nunca llegan. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No, si tuvieran la mente clara, entendían, pero tienen la mente oscura. ¿Qué es lo primero que piensan cuando usted los invita a la iglesia? Cosas malas. ¿Qué miran a hacer ahí? No hay quien busque a Dios. Hay muchas, hermanos, religiones ahora en día. O sea, mire, hermanos, hay tantas iglesias alrededor del mundo, pero ¿cómo es que dice la Biblia que no hay nadie quien busque a Dios? Hay muchas iglesias, hermanos, pero no todo el mundo, no todas las iglesias están buscando a Dios. Mire, hermano, la desgracia más grande que tenemos ahora es que hay muchas iglesias, pero no están buscando a Dios. ¿Qué buscan ellos? Desgraciadamente, hermanos, ¿sabe qué? Hay millones, estaba viendo, hermanos, millones de iglesias en Estados Unidos. Que dice, hermanos, que si todas fueran a una iglesia, la comunidad de Estados Unidos no cupiera, hermano, o sea, quiere decir, quedarán hasta vacías las iglesias si todos fueran a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias, pero todas están vacías. ¿Sabe cuántas iglesias se cierran, hermanos, al año? Son miles de iglesias que se cierran en Estados Unidos al año. ¿Sabe cuánto es el porcentaje que una iglesia dura, hermanos? 5 años. Después de 5 años, hermanos, se toparon que con las finanzas y todo eso y pum, se viene abajo. Y yo conozco varias iglesias, hermanos, que no han podido durar. ¿Por qué? Porque, hermanos, se abren muchas iglesias, pero por muchas razones. Muchas de las religiones, hermanos, que están alrededor de nosotros, hermanos, quieren buscar a Dios. Intentan buscar a Dios, pero no de la manera correcta. Y toda la gente que va a la iglesia, ¿a qué va? A buscar a Dios. Mire Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted busca a Dios, hermanos, de todo corazón, usted lo va a encontrar. Pero hay gente, hermanos, que va a la iglesia a buscar una religión. Ahora, con esto va a la iglesia mucha gente, hermanos, va con el sentimiento de sentir, de relajar su culpabilidad.
de sentirse mejor porque fueron a la iglesia. No, hermano, usted no vaya a la iglesia por eso. Voy a ir a la iglesia para que mi conciencia se relaje. No, hermanos. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Ven? Cristo está dispuesto, hermanos. Usted tiene que buscar a Cristo. Hay religiones, hay muchas, pero usted busque a Cristo, no busque una religión. Él no quiere que el hombre, hermanos, perezca. Él quiere que el hombre venga a Jesucristo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga, hermano, me gusta ese, dice, Él es paciente. Mire, hermano, si Dios le tiene la paciencia que Él le tiene a usted y a mí, hermanos, ay, hermanos, si realmente necesita ser un atarantado para no salvarse, hermano. Porque la paciencia que Dios tiene para con usted y conmigo, hermanos. Mire, Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gloria a Dios. Mire qué bonito, hermano, cuando la gente empieza a poner a Dios en primer lugar. Dios está primero. Hay gente que dice, no, Dios primero. Y le hacen, Dios primero. ¿Cuál, hermano? Puras mentiras. Mateo 6:33, mire lo que dice. ¿Cómo debería ser un cristiano? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El hombre debería de buscar a Dios primero para que todas las demás lo demás venga por añadidura. Hermanos, el hombre debería de buscar de Dios. Una persona que busca de Dios, hermanos, jamás pone a Dios en segundo plano. Jamás. Mire Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué triste. ¿Qué es buscar lo suyo propio? Mis deseos, mis comodidades. Ahora no voy a ir porque voy a ir a un baby shower. Ahora no voy a ir porque voy a ir a un cumpleaños. Ahora no voy a ir a la iglesia porque, hermano, usted está poniendo a Dios por último. Y no lo digo por nadie porque varios de ustedes lo han hecho y no lo estoy diciendo por nadie en específico. ¿Sabe qué me dicen a mí? A ti ni te invito porque sé que no vas a ir, es sábado. Y es más, de una vez les digo, sábados no me inviten. Ni mi familia me invita, hermanos. No, este sábado no va. Es más, mi esposa sabe, hermanos, que por ejemplo sábado y lunes yo no salgo ni siquiera a la tienda, no quiero ir a ningún lado. Porque ese es día de que yo, hermanos, estoy concentrado, estoy, hermanos, en la palabra. No quiero salir. No hago ningún plan. ¿Sabe qué hace mucho? Voy a ir donde la fulana porque como es mi amiga y para que no se sienta mal voy a ir un ratito y luego después voy a la iglesia. No, hermano, mejor quédese en la fiesta. Vaya a la fiesta mejor. O pone a Dios primero o quedó mal en la fiesta y quedó mal con Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? No puedo agradar a dos señores. No puedo agradar a Dios y agradar al mundo. Mejor cuando vaya a ir a la fiesta, vaya a la fiesta, quédese allí. Y no diga, voy un rato aquí y voy un rato allá. Y puede decir, ouch, no hay problema. ¿Okay? No nos descarriemos, hermanos, del camino. Mire, Filipenses dice, cada quien busca lo propio. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es todo lo que hizo Dios por usted, hermanos. Nada más. ¿Será que Dios merece, hermanos, que nosotros le sirvamos? Mire, hermano, fíjese que usted se siente endeudado con sus amigos cuando un amigo le hizo algo bueno a usted, ¿sí o no? Se siente mal defraudarlo, ¿sí o no? Ay, es que es mi amigo y
¿Y por qué a Dios? Mire, dice, recargó todo por nosotros. Y le damos la espalda a Dios. Ay, que mi amigo, yo me siento con pena de decirle que no. ¿Y Dios? Es que me siento pena. No más cargó sus pecados, hermanos, todo lo que hizo Cristo, es todo. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 9:2, ¿verdad, hermano? Sí. Mira, hermano, el ser cristiano no le garantiza, hermano, de que las cosas le van a salir bien. Pablo andaba arrestando a todo mundo. Pero mire, vamos aquí rápido. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, Pablo quería arrestar a aquellos que andaban en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, cuando usted no camina en el camino de Jesús, o caminamos en el camino de Cristo, o caminamos en el camino del mundo. No podemos tener dos caminos. Como aquella novela, va, Dos caminos, ¿cómo se llamaba? Dos mujeres y un camino, ¿ah? Cuidadito, si se acuerda, ¿ah? Mire, hermano, ningún hombre puede conocer a Dios hasta que abandone su propio camino. Jesús es el camino, pero deje su caminar, deje su propio camino. ¿Qué es dejar mi propio camino? Conocer a Dios, hermano, es dejarme llevar por lo que Él quiere. Se cuenta, hermano, que una vez un evangelista llamado Moody, tal vez muchos de ustedes lo han oído hablar de él, fue un famoso predicador, fue a predicar a una cárcel, hermanos, y cuando terminó de predicar había un silencio total y se dio cuenta, hermanos, que muchos no habían puesto atención, hermanos, al mensaje, sino, hermanos, que sentían algo propio de ellos. O sea, y él se acercó a algunos de ellos y les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí? Y unos decían: me confundieron con alguien más. Otros dijo: el juez lo compraron. Otros dijeron: fueron injustos. Otros dicen: mi abogado se vendió. Muchos acusaron, hermanos, a otros por las razones que ellos estaban ahí. Y a otro le preguntó, que estaba lloroso, hermanos, y le dijo: ¿por qué lloras? Y le dijo: yo soy condenado a estar aquí y merezco estar aquí, pero me remuerde mucho la conciencia estar aquí. Y le dice: ¿qué te pasa, amigo? Le dice: puedes ser libre. Este hombre, hermanos, le invitó a caminar en el camino de Cristo, para que aún estando él en la cárcel, él pudiera ser feliz. El hombre, hermanos, justifica su vida. ¿Y por qué no hace eso? ¿Por qué no hace este otro? Porque anda en su camino. Cuando usted anda en su camino, usted justifica lo que usted hace. Yo hago esto porque tengo estas razones para hacerlo. El hombre, hermanos, no busca a Dios, no quiere conocer de Dios hasta que busque el camino de Dios. Si usted, hermano, va en el camino que es en Cristo Jesús, usted va a ser justificado. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street.
Bendiciones para usted que nos escucha.